Hermanos, bienvenidos a esta séptima clase del curso Desafíos en el Discipulado Cristiano. Vamos a orar un momento y pedir al Señor que Él nos hable a través de la clase. Padre, queremos encomendar en tus manos este tiempo de reflexión espiritual. Gracias por habernos llamado a seguir al Señor Jesús. Reconocemos, Padre, que nos falta desarrollar mucho más nuestro discipulado cristiano. Y Padre, pido que la clase ahora nos ayude a poder reflexionar. Y Padre, que cosas que tú quieres hacer en nuestra vida, pedimos que tú nos hables para que nos puedas desafiar a seguir mejor al Señor Jesús. En su nombre te lo pedimos. Amén. La clase anterior vimos el tema de la importancia de ser transformados en nuestras mentes. Ahora continuamos y desarrollamos un poco más el concepto, porque en 2 Corintios 3:18 el apóstol Pablo nos presenta otro gran desafío en el discipulado cristiano, que es la necesidad de ser transformados a la imagen del Señor Jesús. Vamos a aprender en qué consiste ese desafío. En la segunda carta de Pablo a los Corintios, Pablo tiene que enfrentar un concepto equivocado que los creyentes en Corinto tenían acerca del ministerio cristiano. Parece que algunos judaizantes, es decir, personas que enfatizaban mucho guardar la ley de Moisés, etcétera, habían llegado a la iglesia y estaban queriendo socavar el ministerio del apóstol Pablo, alegando que Pablo no tenía ninguna credencial que lo acreditara como apóstol. Ellos sí tenían cartas de presentación y que además el ministerio de Pablo era muy pobre. En cambio, ellos tenían toda una gloria del antiguo pacto que querían compartir con los creyentes en Corinto. Es en ese contexto que el apóstol Pablo se ve en la necesidad de hacer un contraste entre el ministerio del Antiguo Testamento y el ministerio en el Nuevo Testamento. Escuchemos lo que Pablo dice en los versículos 7 al 11 de 2 Corintios 3. Y si el ministerio de muerte, es decir, de la ley del Antiguo Testamento, si el ministerio de muerte, grabado con letras en piedras, fue con gloria, porque el monte Sinaí había tremenda gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés, a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer. Pregunta Pablo, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Es decir, si un ministerio marcado por leyes, leyes escritas en piedra, si ese ministerio vino con tremenda gloria, ¿cuánto más el ministerio ahora del Espíritu Santo? Versículo 9. Porque si el ministerio de condenación, porque la ley condenaba, fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Porque aún lo que fue glorioso del Antiguo Testamento no es glorioso en este respecto, en comparación con la gloria más eminente. Es decir, la gloria que hubo del Antiguo Testamento no se compara en nada con la tremenda gloria del Nuevo Testamento. Versículo 11. Porque si lo que perece el Antiguo Testamento tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. Y es en ese contexto que el apóstol Pablo procede a dar un contraste usando una ilustración de Moisés en el Antiguo Testamento y el creyente. Básicamente, si ustedes leen el capítulo 13 de 2 Corintios, verán que el apóstol Pablo alude a Moisés subiendo al monte Sinaí, pasando 40 días con Dios en el monte y bajando con un rostro resplandeciente. Y Pablo dice, el creyente tiene la misma experiencia.
Tal como Moisés fue transformado por contemplar la gloria de Dios, así nosotros también como discípulos de Cristo. Debe haber una transformación en nuestras vidas para que la gloria de Dios se revele en nosotros. En primer lugar, notemos que hay un privilegio que debemos aprovechar. ¿Cuál es este privilegio? El apóstol Pablo dice, por tanto, nosotros todos, mirando como con el rostro descubierto y reflejando como en un espejo la gloria del Señor. Noten estas palabras, el rostro descubierto. Ahí está el gran privilegio del creyente. El apóstol Pablo indica que antes de conocer al Señor, todos tenemos una tremenda ceguera espiritual. En versículo 15 del capítulo 3, el apóstol Pablo lo expresa de la siguiente manera. Aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Aún esos judaizantes que decían ser grandes personas, el apóstol Pablo reconoce que ellos también tenían un velo sobre sus ojos y por lo tanto no entendían bien lo que estaban leyendo. Ese velo, podemos ver una mujer con su rostro totalmente tapado. Ese velo que cubre nuestro rostro no nos permite ver la gloria de Dios. Miren, capítulo 4, versículos 3 y 4. Si nuestro evangelio está encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo, Satanás, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Hace 2000 años, Dios el Padre envió a su Hijo. Y el apóstol Juan dice que hemos visto su gloria, gloria como la del unigénito Hijo del Padre. Pero si es así, ¿por qué los judíos lo crucificaron? La respuesta es que los judíos no lograron ver la gloria de Dios en Cristo. ¿Y por qué no? Porque había esta ceguera espiritual, este velo estaba puesto sobre sus ojos y su corazón. Ahora miren lo que Dios hace cuando nos salva. El gran privilegio de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Miren versículo 6 del capítulo 4. Porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Qué impresionante, ¿no es cierto? Pablo vuelve a Génesis capítulo 1, cuando Dios estaba por crear el universo. Lo primero que había era una tremenda oscuridad. Y en esa impenetrable oscuridad, Dios simplemente ordena, sea la luz. Y la luz empezó a brillar. Y Pablo dice, eso es lo que ha pasado con cada verdadero creyente. Antes de conocer a Dios, había una tremenda oscuridad en su vida. Y nada la podía cambiar, ningún predicador, ningún evangelista, por elocuente que sea, no podía tocar esa oscuridad. Pero el Dios creador es el que resplandeció en nuestros corazones, precisamente para que ahora podamos tener los ojos abiertos, como en esta imagen, y podemos ahora ver, contemplar la gloria de Dios en el rostro del Señor Jesús. Ahora, hermanos, lo que el apóstol Pablo está diciendo es, aprovechemos
bien este privilegio. No es algo que todo ser humano tiene. La gran mayoría están ciegos. Nosotros, los hijos de Dios, hemos sido iluminados. No somos mejores que los demás. Es que la gracia de Dios ha obrado en nosotros. Y ahora tenemos esta gran responsabilidad de aprovechar bien el privilegio de contemplar la gloria de Dios. Eso nos lleva al segundo desafío. Hermanos, debemos contemplar la gloria del Señor. En la versión que tenemos de 2 Corintios 3:18, van a ver que el verbo es reflejar como un espejo la gloria del Señor. La Reina Valera pone contemplar, porque la verdad, hermanos, es que jamás vamos a poder reflejar la gloria del Señor si primero no contemplamos esa gloria. Así que aquí está el orden. Primero hay que contemplar y luego vamos a poder reflejar. Ahora, ¿qué significa contemplar la gloria de Dios en la faz de Jesucristo? Bueno, volvamos a la experiencia de Moisés. Moisés subió al monte Sinaí. ¿Qué hizo durante ese tiempo? Pasó 40 días hablando con Dios cara a cara, contemplando su gloria. Y el resultado es que cuando bajó del monte Sinaí, bajó con un rostro que reflejaba esa gloria de Dios que había visto en el monte. Leemos en Éxodo 34, versículos 28 y 29. Y el apóstol Pablo dice, ese es el modelo para todo creyente. Cada creyente puede y debe tener esa misma experiencia. Podemos ver la gloria de Dios en un espejo. ¿Y cuál es este espejo? Es la Biblia, ¿no es cierto? Porque en la Biblia Dios ha revelado su gloria, todo lo que Él es, sus atributos, el conjunto de todo el carácter de Dios queda plasmada en las Escrituras. Lo que el creyente tiene que hacer es día tras día leer y estudiar la palabra de Dios. No simplemente para animarse espiritualmente, aunque eso obviamente ocurre. No simplemente para aprender las historias de la Biblia, aunque eso es muy beneficioso. Pero el apóstol Pablo dice que la razón principal para el cual nuestros ojos han sido abiertos como creyentes es para que contemplemos la gloria del Señor. Hermanos, eso significa que tenemos que estudiar la Biblia intencionalmente, con la intención de encontrar esa gloria. Y me pregunto, ¿cuántos de nosotros hacemos eso? ¿Somos conscientes cada día que leemos la Biblia que estamos queriendo ver la gloria de Dios? ¿Estamos buscando ver esa gloria? ¿Le pedimos al Señor que se manifieste mientras vamos leyendo la Biblia? Temo que muchos de nosotros leemos la Biblia rápidamente como un acto religioso para decir que hemos cumplido. En algunos casos porque sentimos la necesidad de una palabra de aliento espiritual. Temo que pocos son los creyentes que leen la Biblia específicamente para ver la gloria de Dios. Tenemos que orar al Señor y pedir que Él nos ayude a leer la Biblia con esa intención. Ahora miren esta hermosa promesa que el apóstol Pablo hace. Dice que cuando miramos con este rostro descubierto en
la palabra de Dios mirando la gloria del Señor. Miren lo que va a pasar, hermanos. Seremos transformados a la misma imagen. Es lo que el apóstol Pablo promete, ¿no es cierto? Y Dios a través del apóstol Pablo promete, seremos transformados de gloria en su misma imagen. Hermanos queridos, esta es una promesa que debemos estar reclamando cada día. Permítame con relación a esta promesa leerles Romanos 8, versículo 29. ¿Qué leemos en versículo 29? Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Es decir, hermanos, aquí está el propósito principal de nuestra salvación. Lo que Dios está haciendo al salvarnos es tomar pecadores que por nuestros pecados reflejamos la maldad de Satanás, ¿no es cierto? Y nos quiere transformar en tal manera que empezamos a revelar más y más la imagen de su Hijo. Ahora, esa es la meta de la vida cristiana, del discipulado cristiano. Y aquí en 2 Corintios 3:18, el apóstol Pablo nos explica cómo eso es posible. Vamos a ser transformados. Llegaremos a tener la imagen de Cristo si pasamos tiempo contemplando la gloria de Dios. Quiero que notemos el verbo transformados. Somos transformados, dice Pablo. En primer lugar, en el texto original, esa palabra está en la voz pasiva. Es decir, no es algo que nosotros hacemos, sino es algo que se nos hace a nosotros. Nosotros recibimos la transformación. No somos agentes de la transformación. El que nos cambia es Dios. Hermanos, esto nos quita una tremenda presión de encima de que yo tengo que cambiarme. Hay muchos creyentes que están queriendo cambiarse. Están haciendo un gran esfuerzo por cambiarse. Y a veces dice al pastor, pastor, usted va a ver cómo yo sí voy a cambiar. Es un error. Es Dios quien nos tiene que cambiar. No podemos cambiarnos a nosotros mismos. Y el segundo detalle de esta palabra, transformados, es que está en el tiempo presente, indicando una acción continua. No es algo que se hace de golpe una vez para siempre. No es algo que espera más adelante el futuro. No, es algo que ahora se va a dar. Constantemente seremos transformados. Noten también que será algo paulatino. Será de gloria en gloria. Literalmente dice, desde la gloria hacia la gloria. La meta de tener la imagen de Cristo en nosotros. Dios está haciendo eso. Y por eso la transformación es a la misma imagen de Cristo. Tal que en la medida que los años van pasando, las personas cerca de nosotros deben ver en nosotros cada vez más la imagen de Cristo. Ahí está el gran desafío, ¿no es cierto? Qué hermosa promesa del apóstol Pablo. Pero para terminar, hermanos, noten que es la obra del Espíritu Santo. No somos nosotros los que nos tenemos que cambiar a nosotros mismos, porque el apóstol Pablo dice, por la acción del Espíritu del Señor. Nuestra carne, nuestra voluntad, nuestros esfuerzos simplemente no son suficientes para crear la imagen de Cristo en nosotros. Pero lo que nosotros
no podemos hacer. El Espíritu Santo sí puede hacer. Él tiene todo el poder del Dios omnipotente para moldearme y transformarme a la misma imagen de Cristo. Eso a mí me anima mucho. ¿Cómo lo hace el Espíritu Santo? Bueno, lo que Él hace es produce el fruto de la vida de Cristo en nosotros. Cristo una vez dijo, separados de mí, nada podéis hacer. Juan 15. El que permanece en mí y yo en él, éste llevará mucho fruto. Entre otras cosas, estaba hablando de la imagen de Cristo. Es el Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo, que obraba en él y que obra ahora en nosotros. Y el Espíritu Santo quiere reproducir en nosotros como seres humanos ese conjunto de atributos que el ser humano Jesús de Nazaret también tenía por la obra del Espíritu Santo en su vida. Por eso el Señor es el ejemplo para nosotros. Lo que nos ayuda es contemplar más de la gloria del Señor. Lo que va a pasar, hermanos, es que cuando tú lees la Biblia, algún día vas a encontrar un aspecto del carácter de Dios que te desafía, que te das cuenta que no tienes, que no tenemos. Y en ese momento el Espíritu Santo nos ayuda porque nos da el deseo de ser así, de tener esa cualidad. Digamos, vemos un ejemplo de la gran paciencia de Dios. Y leyendo la Biblia, el Espíritu Santo me hace recordar mi falta de paciencia. Y el Espíritu Santo me hace sentir, yo quiero tener más paciencia, yo quiero ser más como el Señor. Y luego el Espíritu Santo responde a ese deseo. Él empieza a obrar en nosotros maravillosamente mayor paciencia. Y más adelante nos damos cuenta, tengo más paciencia ahora. No reacciono de la misma manera que antes. Y nos alegramos, ¿no es cierto? Nos alegramos no solo porque nos damos cuenta que tenemos más paciencia, sino que nos alegramos que no lo he hecho yo. Es Dios quien lo ha hecho en mi corazón. Pero claro, si yo quiero que el Espíritu Santo obre estas cosas en mí, cuán importante es vivir en la llenura del Espíritu Santo. Ese es un tema que hemos tocado anteriormente, ¿no es cierto? Porque si no estamos permitiendo que el Espíritu Santo nos llene, obviamente esta obra de transformación se va a hacer mucho más complicado. Nuestra parte es permanecer en Cristo. Nuestra parte es someternos al Espíritu Santo. El que hace el cambio en nosotros es el Espíritu Santo. Hermanos, en vez de hacer tanto esfuerzo por querer ser más paciente o amar más a otras personas, simplemente hagamos el esfuerzo por leer más la Biblia. Hagamos el esfuerzo por someternos más al Espíritu Santo. Y veremos, para nuestro asombro, cómo esas cosas que no pudimos lograr nosotros, el Espíritu Santo logra transformándonos. Hermanos queridos, cuando Moisés bajó del monte Sinaí, ese rostro resplandeciente impactó a su hermano Aarón y a los demás judíos. No podían creer lo que estaban viendo, esta gloria, este resplandor en el rostro de Moisés. Y hermanos, si nosotros nos dedicamos a contemplar la gloria de Dios y dejamos que el Espíritu Santo obre en nosotros, lo que va a pasar es que
vamos a impactar mucho más. Nuestras vidas impactarán. Nuestros ministerios serían mucho más impactantes en la medida que dejamos que el Espíritu Santo produzca esto en nosotros. El apóstol Pablo era muy consciente del impacto del Espíritu Santo en su vida y en su ministerio. Escuchemos lo que él escribe en capítulo 3, versículos 4 al 6. Dice, tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. Aunque añade, no que seamos competentes por nosotros mismos, para pensar algo como de nosotros mismos. Es decir, Pablo está diciendo, yo no soy como los judaizantes, esos falsos líderes que se creen gran cosa. No, dice el apóstol Pablo, yo no me creo gran cosa, yo ni creo que soy competente. Mi competencia, mi habilidad del ministerio viene de Dios, no de mí mismo, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. Pablo se alegra, ¿no es cierto? No de la letra, sino del espíritu. La letra mata, pero el espíritu da vida. Pablo, fascinado cómo Dios lo había cambiado de un perseguidor a un predicador. Y no cualquier predicador. Había llegado un día a la ciudad de Corinto, una ciudad entregada al pecado. Y gracias al ministerio de Pablo, hombres y mujeres en Corinto se convirtieron del pecado a una vida de santidad, una tremenda transformación en su vida, si el apóstol Pablo se alegraba de eso. Por eso Pablo habla del ministerio del Espíritu, versículo 8. Y en versículo 11, este ministerio de gloria. Y luego en capítulo 4, el apóstol Pablo dice, por lo cual teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido. Noten cómo Pablo recalca una y otra vez, no se trata de lo que yo hago, no se trata de lo que yo he logrado, es lo que Dios ha hecho en mí. Y Pablo dice, porque hemos recibido ese ministerio, no desmayamos. Antes bien, renunciamos al oculto y vergonzoso. No andamos con astucia, ni adulterando la palabra de Dios, como muchas personas lo hacen, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Ahí, hermanos, tenemos el impacto en el ministerio de Pablo, de haber contemplado la gloria de Dios en el rostro de Cristo. Y por eso Pablo continúa versículo 7 del capítulo 4. Tenemos este tesoro en vasos de barro. No somos nada nosotros, pero hemos recibido un gran tesoro. Y es para que la excelencia del poder no sea de nosotros, sino de Dios. Y luego Pablo habla de los sufrimientos, el ministerio. ¿Y cómo responde Pablo a los sufrimientos? Versículo 8. Estamos atribulados en todo. Sí, pero no angustiados. Estamos en apuros, mas no desesperados. Somos perseguidos cruelmente, pero no nos sentimos desamparados. Por todos lados hombres nos derriban. Pero no somos destruidos. Llevamos en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, no para dar lástima, sino para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros, dice Pablo, que vivimos, siempre estamos entregados a la muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. Y luego Pablo continúa hablando de cómo él puede enfrentar la muerte también. Hermanos, todo esto
la actitud de Pablo en capítulo 3 y 4, que vale la pena leer y meditar lentamente hasta el capítulo 5. ¿Qué es todo esto? Sino la imagen de Jesús en Pablo. ¿Acaso no era la actitud de Cristo hacia el sufrimiento del ministerio? ¿Acaso no era la actitud de Cristo frente a la misma muerte? Hermanos, el apóstol Pablo está viviendo igual que el Señor, porque Pablo había experimentado esto, de tener este rostro descubierto, de contemplar en las Escrituras la tremenda gloria de Dios. Y Pablo experimentó esa transformación del Espíritu Santo, hasta llegó a ser un ministro igual que el Señor Jesús. Y hermanos queridos, esto no es algo fantasioso. Esto es algo para todo creyente, porque Pablo empieza el versículo 18 diciendo, nosotros todos, hermanos, aquí hay un gran desafío para cada discípulo del Señor Jesús. No nos conformemos a lo que hemos alcanzado hasta ahora. Busquemos más de la imagen de Cristo en nosotros y hagamos de este versículo nuestro lema en la vida cristiana. Que Dios nos ayude, hermanos, a buscar esta gloria de Dios en nuestras vidas, para que el Señor sea honrado y glorificado en nosotros. Que Dios los bendiga, hermanos.